por la paz, en oración, hacia la canonización del beato Óscar Arnulfo Romero, obispo y mártir. Saludemos a la Virgen María con el rezo del Ángelus. Vamos a pedirle por todas las intenciones que ustedes tengan en su mente y en su corazón, por todas las necesidades de nuestros hogares, de nuestros pueblos, de cada uno de nuestros hermanos. Elevemos nuestra plegaria a la Virgen. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. Y la Virgen dijo: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Infunde, Señor, tu gracia en nuestras almas, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo, lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección, por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Lección Divina. Lección Divina. Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús se puso a reprender a las ciudades que habían visto sus numerosos milagros, por no haberse arrepentido. Les decía: ¡Ay de ti, Corazaín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran realizado los milagros que se han hecho en ustedes, hace tiempo que hubieran hecho penitencia, cubiertas de sayal y de ceniza. Pero yo les aseguro que el día del juicio será menos riguroso para Tiro y Sidón que para ustedes. ¿Y tú, Cafarnaúm, crees que serás encumbrada hasta el cielo? No. Serás precipitada en el abismo, porque si en Sodoma se hubieran realizado los milagros que en ti se han hecho, quizás estaría en pie hasta el día de hoy. Pero yo te digo que será menos riguroso el día del juicio para Sodoma que para ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Del texto que hemos escuchado, vamos ahora a hacer una resonancia tomando aquella idea que es la que vamos a meditar, a reflexionar a la luz de los textos de Monseñor Romero. Jesús reprende a las ciudades que habían visto sus numerosos milagros porque no se habían arrepentido. Les decía el Señor: ¡Ay de ti, Corazaín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran realizado los milagros que se han hecho en ustedes, hace tiempo que hubieran hecho penitencia, cubiertas de sayal y de ceniza. Vamos a escuchar fragmentos de las homilías de Monseñor Romero y también de los apuntes de sus ejercicios espirituales, para encontrar este mensaje, lo que el Señor quiere decirnos en este día martes.
En la homilía del 10 de diciembre de 1978, Monseñor Romero habla del milagro más grande, encontrarse con Cristo. Y lo decía de esta manera: el Evangelio es precioso. Yo les explico que este año, en el que la lectura básica será San Marcos, sepamos escoger ese secretario de San Pedro, la expresión más bella del Evangelio. Porque Marcos, como San Pablo nos dice, el Evangelio no es contarnos la vida de Cristo. El Evangelio es la misma fuerza, la misma presencia divina de Cristo que ha venido al mundo. Por eso se oye solemne ya en el primer versículo de San Marcos: comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como quien dice, todo está en conocer a Cristo. No importan las historias, los milagros. Lo que importa es descubrir su identidad. Dios que ha venido a la historia de Israel, en ese humilde hijo de la Virgen de Nazaret. Y así se encontrará también en cada vida que se haga cristiana. Cristo se hará encontradizo de cada pueblo y de cada hombre en la medida en que lo sepamos escoger. De esta manera, hermanos, Monseñor Romero nos dice que el milagro más grande es encontrar a Cristo. Y encontrar a Cristo es convertirse. Escuchemos ahora un fragmento de la homilía del 13 de mayo de 1979. Dice Monseñor Romero: ¿qué es pues la gracia? En la palabra de hoy encuentro en primer lugar el perdón de los pecados, el gran milagro de la gracia. Lo primero que hace es convertir a un hombre que encontraba su placer, su gusto en las cosas de la tierra, en los placeres del vicio de la carne, en la idolatría del dinero. No confiaba más en la fuerza del poder político o en el dinero. Pero llega un momento en que la verdad de Dios le descubre la vanidad de todas esas cosas y descubre la belleza de vivir unido a Cristo por la gracia, por el amor. Llegado a este momento, hermanos, nosotros nos preguntamos: ¿y ese gran milagro de encontrar a Cristo y de convertir mi vida, cómo puede darse? El mismo Monseñor Romero nos habla de la importancia de la oración y del silencio. Escuchemos estos textos de sus apuntes en los ejercicios espirituales. No basta encontrar a Dios, sino dar testimonio de su presencia, del encuentro, del diálogo con Dios. Lo preguntan hoy: experiencias de diálogo. Es fatal cuando se considera la oración como una evasión. Nos quedamos sin poder hablar con quien trata de buscar una experiencia de diálogo con ese alguien. Se nota el deseo de volver al silencio. San Pablo decía: todo lo tengo por basura. No me avergüenzo del Evangelio. Soy olor de Cristo. La caridad de Cristo nos confía. Vivo en la fe del Hijo de Dios, prisionero de Cristo. No es teoría, es vivencia de un encuentro, vivencia de sentir a Cristo como centro. Cristo es amor nuevo de cada día. Ahora les invitamos a escuchar el fragmento del diario de Monseñor Romero para este día. Diario personal del beato Óscar Arnulfo Romero. Lunes 2 de octubre. La mañana fue dedicada a compartir con el grupo de sacerdotes de las diversas diócesis que se reúnen mensualmente en el Seminario Menor de San José de la Montaña. Me habían encargado que les presentara la génesis y los fundamentos teológicos
de la tercera carta pastoral. Noté mucho interés en los queridos sacerdotes, porque después de mi intervención, que traté que fuera breve, se abrió un diálogo en que participó el mayor número, y si no se continuó fue porque el tiempo había llegado hacia el mediodía. Pero me prometieron reunirse en grupos a reflexionar todo lo que habíamos dialogado, y en próxima reunión me darán el resultado de sus opiniones y de sus discusiones en grupo. También les invité a una pregunta que me hicieron para que dedicaran una de sus sesiones en la que me gustaría estar al problema del seminario y de los sacerdotes que no quieren tomar en serio la línea pastoral de la arquidiócesis. Almorcé con el padre Luis Armijos, a quien saludé desde ayer. Fue el director de la Cruzada de Oración en Familia cuando se desarrolló aquí en El Salvador, y guarda mucho cariño para nosotros. Recogía una recomendación de diversos obispos de América Latina para solicitar un subsidio a Adveniat y así impulsar esta cruzada de oración en los diversos países latinoamericanos. Por teléfono, el secretario de la Nunciatura desde Guatemala me consultaba sobre la celebración del funeral por el Santo Padre. Yo le dije que de parte de la arquidiócesis se desarrollaría el próximo martes, o sea mañana, con la participación de todo el clero, y lo invité. Él aceptó que vendría, y en cuanto a la consulta le dije que podía seguir la costumbre del señor nuncio de celebrarlo en su nunciatura, pero que recomendara que se evitara tanta publicidad en la que parece que al gobierno lo que más le interesa es la publicidad en los periódicos que la oración y el homenaje al Santo Padre. El secretario me agradeció y dijo que tomaría en cuenta mi observación. Martes 3 de octubre. Hoy se tuvo, como todos los primeros martes, la reunión del clero, a la que asistieron también numerosas religiosas que trabajan en la pastoral directa. El tema de estudio fue la tercera carta pastoral, una nota muy original e interesante fue que la exposición de la primera parte la hicieron dos religiosas. La parte doctrinal y conclusiones la presentó el padre Fabián. La discusión fue muy interesante también, se aclararon y se profundizaron muchos conceptos. La reunión terminó a las 11:30 para asistir a la misa de 12:15 en catedral, que se ofreció en sufragio por el eterno descanso de su santidad Juan Pablo I. La catedral estaba llena completamente de religiosas y fieles. En la homilía destaqué estos tres conceptos en honor del Santo Padre, como en su breve pontificado fue una respuesta luminosa de Dios, destacando estos tres conceptos de la Iglesia. Su sentido jerárquico. Nos ha llamado intensamente Dios a reflexionar en el pontificado con la muerte de 2 papas y 2 elecciones. Pero el sentido jerárquico se subordina a un servicio a la Iglesia, así como la Iglesia se subordina a un servicio al reino de Dios y al mundo entero. Y por eso, el segundo aspecto, jerarquía e Iglesia tienen que ser ante todo cristianos, y en esto nos dejó la gran lección el Papa Juan Pablo, cuando su humildad, su pobreza, su desprendimiento de las vanidades, la seguridad de su doctrina, una disciplina que no se apoya tanto en el legalismo cuanto en la convicción y en el amor, son expresiones de un Papa en la cumbre de la jerarquía al servicio de la Iglesia, pero sobre todo
un cristiano que, como Pablo puede decir, imitadme a mí como yo imito a Jesucristo. Y de allí la tercera nota, lo mariano. Destaqué el cariño que el Papa ha manifestado a la Virgen y terminé leyendo el breve mensaje que el Papa dirigió al tercer Congreso Mariano de Ecuador, su único mensaje radiofónico dirigido a América Latina. Por la noche participé en la misa de los padres franciscanos en la parroquia de Concepción, celebrando ya a San Francisco de Asís. En la predicación presenté a San Francisco como hombre católico y expliqué la estructura de la Iglesia con sus deficiencias humanas en lo jerárquico. Y por eso, segundo, San Francisco cristiano es la Iglesia jerárquica al servicio de lo cristiano, y por eso tiene que expresar santidad, sentido evangélico en todas sus estructuras. Y Francisco nos da el ejemplo de un católico verdaderamente cristiano. Y de allí mi tercer pensamiento, el hombre cabal. Francisco, por ser un cristiano auténtico, es también el hombre plenamente desarrollado, alegre, amplio, etc. Miércoles 4 de octubre, día de San Francisco. Fui a celebrarlo a la población de San Francisco Morazán, en el departamento de Chalatenango, desde donde me habían invitado varias veces. Hubo una acogida entusiasta, popular. Me condujeron al templo donde celebramos la Santa Misa con un lleno completo del templo. Trabaja allá la hermana Imelda, oblata al Divino Amor, que tiene su residencia en Cítala, pero de acuerdo con el vicario episcopal de Chalatenango, el padre Fabián, está haciendo una buena labor en aquella población que no tiene sacerdote desde hace algún tiempo. También prediqué el mismo concepto de la homilía de ayer en honor de San Francisco, haciendo naturalmente aplicaciones al ambiente difícil de aquellos pueblos chalatecos, denunciados, vigilados, atemorizados, y les invité a vivir un catolicismo y cristianismo auténticos y valientes a pesar de todas las dificultades. Tuvimos a continuación de la misa una reunión con agentes de pastoral y con alegría me di cuenta que hay núcleos pastorales muy buenos en algunos cantones. El padre Fabián planificó con ellos y con la madre Imelda el trabajo que se ha de seguir, siempre creciendo en la línea de la pastoral. Al regresar a San Salvador, me encontré la noticia de que había sido ya hallado el cadáver del señor Fujio Matsumoto, con cuya esposa e hija he tenido varias entrevistas para consolarlas, para orientarlas, y me esperaban esa tarde para darme la noticia, y entre lágrimas manifestaban al mismo tiempo su satisfacción de poder llevarse sus cenizas al Japón. También en el arzobispado me esperaban para tratar el caso de nuestro refugiado. Hubo intervención de una licenciada y las cosas son muy interesantes al mismo tiempo que sumamente secretas. Jueves 5 de octubre. La primera visita es un miembro de FAPU, organización que tiene interés en tener noticias y comunicarse con el probable refugiado del arzobispado. Traté de evadir para conservar el secreto
de lo cual se podrá hablar después. El Partido Demócrata Cristiano se ha encargado de este refugiado y le consiguió asilo en la Embajada de Venezuela, a donde fue llevado por miembros de dicho partido. Antes se le tomaron declaraciones muy interesantes de la trágica situación que viven los desaparecidos, pero que están en las cárceles. Este día también tuve informe de que en la madrugada fue capturado el padre David Rodríguez junto con Piquín, un locutor, o mejor dicho, cantor de la YSAX del programa de las 5 de la tarde. Fueron llevados a la policía. Y también fue capturado el padre Trinidad Nieto, allá por Apopa. También fue conducido a la Guardia Nacional. Del padre Nieto avisaron por la tarde que ya estaba libre. En cambio, los otros permanecían en la policía, todavía presos. Viernes 6 de octubre. Esta mañana dejaron libre al padre David Rodríguez y a Piquín. Llegaron al arzobispado a informar del trato que se les dio en la Policía Nacional. Al padre, con mucho respeto, porque se trataba de dar la impresión de que no se ha ofendido a los sacerdotes, de que no hay persecución para la iglesia. Estaba presente en la policía Monseñor Aparicio, a quien hicieron ver precisamente el respeto que se les tenía a los sacerdotes y cómo lo que se perseguía era la infiltración marxista. Lastimosamente, Monseñor Aparicio, en vez de defender la causa de la iglesia, dio razón a los motivos de la policía, lo cual parece peligroso en cuanto al arzobispado, pues se pretende dar la imagen de que el arzobispado exagera, de que francamente hay infiltración comunista y de que no somos justos cuando denunciamos tanto atropello al pueblo y a la iglesia. Esta mañana también hemos reanudado el desayuno de consulta. Estudiamos la realidad del país en este momento y el papel de la iglesia. He admirado la lealtad de estos sacerdotes y laicos que prestan tan valioso servicio al arzobispo. Hemos concluido con la iniciativa de que tendremos una mañana de reflexión para estudiar el documento de trabajo de la tercera conferencia en Puebla, a fin de ayudarme a llevar algunos puntos concretos que conviene hacer oír al episcopado latinoamericano. Esta tarde hemos celebrado la misa en sufragio del señor Fujio Matsumoto, que fue secuestrado desde mayo y su cadáver fue encontrado en el cerro de San Jacinto en una bolsa de plástico todavía no corrupto, de modo que pudo identificarse. Según el rito de los japoneses, fue incinerado y sus cenizas en una pequeña urna son las que estuvieron presentes en la misa. La familia, sea la esposa y la hija, llevarán estas cenizas a su patria sábado 7 de octubre. En lo personal, he estado dedicado a la reflexión y no he tenido trabajos
de oficina. Solamente encargué al padre Pedras la copia del documento de trabajo de Puebla para el estudio a que nos referíamos ayer. Domingo 8 de octubre. En la misa de 8 de la catedral tuvimos la televisión holandesa tomando la misa con su homilía y todos los incidentes de esa misa que, gracias a Dios, está siendo un acontecimiento eclesial. Vi en la muchedumbre al señor embajador del Ecuador y al agregado cultural de la Embajada de Estados Unidos. La impresión de los holandeses que vinieron a grabar en televisión me dijeron que había sido magnífica. Les impresionó la muchedumbre y la atención. Los holandeses me prometieron que también irían a la misa que se celebraría por la noche en el Calvario de Santa Tecla. Por la tarde asistí a una convivencia de comunidades de base que tuvo lugar en el convento parroquial de Soyapango. Fue muy interesante, sobre todo la participación de los jóvenes, que en diálogo conmigo buscaban la respuesta de muchos interesantes interrogantes. Se dilucidó también la poca relación que existe entre el párroco y las comunidades, y les exhorté a buscar una solución que hiciera de esa parroquia una verdadera comunidad cristiana, cuya cabeza tiene que ser el párroco y con el cual tienen que entrar en un diálogo muy franco para presentar el testimonio cristiano de una verdadera comunidad que sigue a Jesucristo. Celebramos la Eucaristía en honor de la Virgen del Rosario, que es la fiesta patronal que allá se celebra. Y por la noche, como queda ya insinuado, celebré la Santa Misa en el Calvario de Santa Tecla para presentar en forma solemne al nuevo párroco, Padre Francisco Javier Aguilar, jesuita. Asistió el vicario, Padre Benito Tobar, y otros sacerdotes y representación de todas las comunidades religiosas de Santa Tecla, lo mismo que una muchedumbre de fieles que llenaba la iglesia, de tal manera que el párroco quedó muy gratamente sorprendido de la acogida que se le tributó. Después de misa compartimos cordialmente con algunos feligreses y en mi habitación del Hospital de la Divina Providencia, los holandeses de televisión me hicieron una entrevista sobre la situación de la iglesia y del país. Terminamos ya bastante noche con la satisfacción de haber vivido un día más de trabajo por la difusión del reino de Dios en la tierra. Por la paz, en oración, hacia la canonización del beato Óscar Arnulfo Romero, obispo y mártir.